Instituto Nacional de Salud Pública. Es un gusto darles la bienvenida a esta videoconferencia. Las variantes del virus SARS-CoV-2 son una de las principales preocupaciones relacionadas con el futuro de la pandemia. Por esta razón, el Instituto Nacional de Salud Pública, nuestro patronato y la Fundación de Investigación y Enseñanza en Salud Pública hemos organizado este seminario sobre variantes del COVID-19. Saludo con mucho gusto al presidente de nuestro patronato, el licenciado José Ignacio Ábalos, y a los miembros del patronato que nos acompañan. Agradezco mucho la participación de ponentes, comentaristas y de nuestra moderadora, todos ellos y ellas destacadas personalidades de la investigación y salud pública, expertos en este tema. Los virus mutan constantemente, dando lugar a nuevas variantes. A veces, las nuevas variantes surgen y desaparecen, y otras veces persisten y se vuelven dominantes. Se han documentado múltiples variantes del virus que causa COVID-19 en el mundo durante esta pandemia. Los científicos monitorean las diversas variantes, sus características relacionadas con su transmisibilidad, virulencia, patogenicidad. Algunas mutaciones permiten que el virus se propague más fácilmente o se vuelva resistente a vacunas. Estas variantes deben controlarse con más atención. Se están monitoreando múltiples variantes, pero actualmente hay 4 variantes notables en el mundo. La alfa, detectada inicialmente en Reino Unido, la beta, detectada originalmente en Sudáfrica, la gamma, inicialmente identificada en viajeros de Brasil, y la delta, detectada inicialmente en la India. ¿Cuáles son las variantes más comunes en México? ¿Estas variantes son más transmisibles? ¿Es probable que algunas variantes causen mayores tasas de hospitalización y muerte? ¿Son efectivas las vacunas que se aplican en México contra las variantes circulantes? Estas son algunas de las interrogantes que motivaron la organización de este seminario. Les doy nuevamente la bienvenida a todas y todos y le cedo la palabra al licenciado Ignacio Ábalos, el presidente de nuestro patronato. Adelante, José Ignacio. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Muy buenos días. Desde el patronato del Instituto Nacional de Salud Pública damos la bienvenida a toda nuestra audiencia de esta mañana. La excelente respuesta en la convocatoria demuestra el gran interés que existe en el tema que hoy nos ocupa. Nos resulta muy grato contribuir a mitigar a través de la difusión del conocimiento la grave crisis de salud por la que atraviesa México y todo el mundo. Juan, te saludo con mucho afecto a ti y a todo tu equipo de colaboradores. Muchas gracias por ayudarnos a hacer posibles estas sesiones y generar espacios de diálogo, reflexión y propuesta, sobre todo en momentos tan desconcertantes y complejos, donde la sociedad demanda información clara y oportuna, respuestas y evidencia ante la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo. Saludo a nuestros ponentes y comentaristas, todos ellos, como ya hemos visto, de enorme calidad y probado talento, que seguramente será traducido en grandes contribuciones el día de hoy. Agradecerles no solamente por su participación, sino sobre todo por su compromiso y entrega, que la conocemos bien, que han venido realizando desde hace ya más de año y medio para abatir la pandemia que hoy pareciera tiene doblegado al mundo. Saludo a la doctora María Julia Marimicén, agregada de salud en la Embajada de Estados Unidos en México. Gracias, María Julia, por ayudarnos a la realización de este evento y por haber accedido a moderarlo. Quiero compartirles que hace algunos días cumplimos 2 años de la conformación de este nuevo patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas cosas han sucedido desde entonces. Hemos avanzado de manera importante en nuestra institucionalización y prueba de ello es la reciente creación de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, FIESP, desde la cual hemos puesto en marcha nuestros planes y programas, como la realización de foros como este, donde de manera coordinada el patronato, su fundación y el Instituto Nacional de Salud Pública trabajamos en beneficio de la sociedad.
Saludo y aprecio que nos acompañen mis colegas del patronato, Jessica Devlin Joanis, Max Leonardo Castañón, José Carlos Pérez y Pérez, Eduardo González Pierre y Olegario Vázquez Aldir. A pesar de los esfuerzos de millones de profesionales de la salud y que los gobiernos tratan de inmunizar a su población en tiempo récord, el panorama todavía no es el más favorable. Para algunos pareciera que la luz al final del túnel comienza nuevamente a desvanecerse. El mundo está a la expectativa por el ataque de las nuevas variantes de COVID-19. Hasta el mes pasado, la OMS había identificado al menos 11 activas, siendo, como ya lo comentaba Juan, las beta, gamma y delta las más preocupantes hasta el momento. Esto se da justo en el momento en que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alerta que México vive ya su tercera ola de COVID-19 ante el incremento de casos. El día de ayer, por ejemplo, se presentaron en México 12,116 nuevos casos reconocidos. Hoy pareciera que la población más joven es también la más vulnerable por no haber accedido aún a la vacuna. Y empezamos a ver también muchos recontagios en población ya vacunada. Hoy los avances científicos han sido más que espectaculares. Prueba de ello es la velocidad sin precedentes con las que se han desarrollado y distribuido las vacunas seguras y eficaces en todo el mundo, lo que ha permitido la reapertura de economías y nos ha dado la posibilidad de salvar muchas vidas. Sin embargo, las incógnitas siguen siendo numerosas en cuanto a la atención y el tratamiento, vacunación e inmunización, pero sobre todo en cuanto a las variantes y mutación del virus SARS-CoV-2. Nos encontramos aún ante muchos desafíos. No sabemos si nos estamos enfrentando ante una pandemia de corto, mediano o largo plazo, o a una concatenación de pandemias por las variantes que van a seguir surgiendo mientras no esté inmunizada toda la población. Finalmente, agradezco a la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, CISEI. Celia, muchas gracias. Y al maestro Josué Vargas Olmos, director de nuestra fundación, por de verdad lo oportuno que han sido los webinars organizados por este patronato. Y ni qué decir de la oportunidad de este webinar. Muchas gracias a todos por su participación y Juan, gracias a ti y bueno, te devuelvo la palabra. Un abrazo. Muchas gracias, José Ignacio. Aprovecho para agradecer al patronato todo el apoyo que le está dando al Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, José Ignacio. Y es para mí un gran gusto presentar a nuestra moderadora del día de hoy, la doctora María Julia Marinissen, una persona muy cercana al Instituto Nacional de Salud Pública desde hace muchos años. La doctora María Julia Marinissen es la agregada de salud de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y directora ejecutiva interina de la sección de Estados Unidos de la Comisión Binacional de Salud Fronteriza. La doctora Marinissen está a cargo de guiar los compromisos bilaterales de científicos y de salud, y antes de llegar a México se desempeñó durante más de una década como directora de la División de Seguridad Sanitaria Internacional, asesorando al Departamento de Salud de Estados Unidos y dirigiendo la preparación y respuesta a emergencias de salud pública internacionales. La doctora Marinissen ha liderado múltiples aspectos de la coordinación internacional y asistencia a otros países durante la H1N1, ébola, Zika, MERS-CoV, el accidente nuclear de Fukushima, el terremoto de Haití, entre otros. De modo que María Julia tiene una experiencia realmente importantísima que la hace pues, muy importante como moderadora de esta sesión. Obtuvo su maestría y doctorado en biología en Argentina, se graduó del Instituto de Liderazgo en Emergencia de Harvard, fue becaria de Política Científica y Tecnológica de Harvard y también estuvo como becaria de Ramón Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora asociada de los Institutos Nacionales de Salud
de Estados Unidos. Agradezco también a Julia su gran compromiso en apoyo a nuestro país en estos momentos tan difíciles de la pandemia. María Julia, te cedo la palabra. Tu micrófono, María Julia, no se te escucha. ¿Tienes el micrófono desactivado? Ahí estamos. Ahora sí me escucha. Perfecto. Te escuchamos, María Julia. Adelante. Doctor Rivera, muchísimas gracias por esa presentación tan calurosa. Si me permite, lo voy a llamar Juan, con todo respeto y el cariño y la admiración que le tengo. Muchísimas gracias a la doctora Celia Alpuche, al director del patronato, al presidente José Ignacio Ábalos, muchísimas gracias. Y también a nuestros presentadores y a nuestros comentaristas que vamos a tener hoy. Creo que tenemos poco tiempo y ya el doctor Rivera, el presidente del patronato, dijeron por qué estamos teniendo este seminario tan importante sobre variantes. Y voy a ser muy breve. Realmente todo el mundo está interesado. Esta semana me han llegado pedidos de toda la embajada, de todo nuestro país, tratando de entender cómo está el tema de las variantes en México. Y tiene dos aspectos muy importantes. Los aspectos científicos. Necesitamos saber cómo estas variantes están apareciendo, se están distribuyendo para el tema de las intervenciones no farmacéuticas, para el tema de las vacunas, y también creo que en mi papel como agregada en la embajada es muy importante considerar la dimensión política de esto. Muchas decisiones, como las decisiones de restricciones de viajes, de apertura o cierre de fronteras, están impactadas o se está teniendo en cuenta el tema este de la distribución de las variantes. Así que creo que es muy importante, muy a tiempo tener esta discusión, y de nuevo quiero agradecer mucho al Instituto por organizar este seminario, y quiero agradecer a nuestros speakers, en particular al doctor Ernesto Ramírez y al doctor Justin Lee de CDC en Estados Unidos. Sin más, porque de nuevo tenemos poco tiempo, voy a pasar a presentar al doctor Enrique Ramírez González. Enrique, mucho gusto, siempre nuestro presentador estrella en todas las discusiones de variantes. Y quiero decir que el doctor Enrique es químico, farmacéutico y biólogo de la UNAM, tiene una maestría en ciencias químicas biológicas y además un doctorado en biomedicina y biotecnología molecular. En este momento, el doctor Ernesto Ramírez está asociado al INRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de México, una institución muy querida para mi corazón, desde todos los años que llevo trabajando con la doctora Alpuche y las colegas que están en el INRE actualmente. Y volviendo a Enrique, él es el titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular, es profesor de la materia Temas Selectos de Ingeniería Genética en la Universidad de Simón Bolívar, y con esto vuelvo a agradecerle a Enrique esta presentación hoy y todas las presentaciones sobre variantes que ha estado haciendo en el contexto de el plan norteamericano de lucha contra las pandemias animales y humanas, el NAPAPI, en donde hemos tenido muchas discusiones regionales sobre la aparición y la transmisión de estas variantes. Así que con eso pasemos a la presentación de Enrique. Luego vamos a pasar directamente a la presentación del doctor Justin Lee, lo voy a presentar en ese momento, y luego directamente a los comentarios de nuestros ilustres colegas. Así que, Enrique, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecer a todos por la invitación a presentar este seminario, y agradecer a la doctora María Julia, y nada más recordarle que me llamo Ernesto. Pero no estoy llamándote Enrique, perdón, desde hoy. Y eso que tengo tu biografía. No te preocupes. Muchas gracias por la introducción. Y muchas gracias a todos, al patronato, al Instituto Nacional de Salud Pública para la invitación a este seminario. En aras del tiempo vamos a comenzar este seminario, y
bueno, agradecer al doctor Juan Ángel Rivera, que me ahorró como unas 4 o 5 diapositivas con la introducción, de tal forma que vamos a ahorrar un poquito de tiempo, nos vamos a ir un poco con la agenda, vamos a hablar de las variantes en el mundo, que ya nos lo dejó muy bien el doctor Juan Ángel, un poco de lo que hemos hecho de la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en México, la distribución de las variantes en las muestras que hemos caracterizado en el país. Es muy importante esa terminología, distribución de las variantes en las muestras caracterizadas, y finalmente poner algunas conclusiones con relación a lo que hemos trabajado acá. Y vamos a comenzar brevemente con esta introducción. No hago más que retomar las palabras antes dichas, la presencia de las mutaciones que se han encontrado en estos diferentes virus que se pasan en el mundo. Estas mutaciones, cuando se acumulan, pueden producir alguna variante. Esta es una diapositiva tomada de la OMS, donde nos hablan de algún cambio en la genética del virus, nos hace la posibilidad de tener algún tipo de variante. Y bueno, coincidiendo con lo que decíamos, la acumulación de mutaciones puede llevar a cabo una mayor infectividad, una mayor virulencia, o capacidad de poder evadir a las vacunas o reinfectar a las personas, ¿no? Básicamente recordarles que estas son las 3 principales mutaciones que se han encontrado a nivel mundial, y por ahí podríamos sumar la última que ha estado dando mucha lata, que es la 452R, que es la de las principales de la variante Delta. Decirles que desde marzo, febrero del año pasado, la mutación de 614G se empezó a instalar en el país, y al final del día, pues prácticamente todas las muestras que circulan y que se caracterizan en nuestro país tienen esta mutación, y las 2 últimas, que es 501J y 484K, que son mutaciones muy, muy importantes en la espícula del virus. ¿Cómo es que se llevan a cabo estas clasificaciones? Les presento una figura de NextStrain, cómo están por medio de una árbol o un mapa filogenético, se pueden agrupar estas variantes. Al momento, como menciona, las 4 más importantes son las que están teñidas en azul o en colores azules, que es alfa, beta, gamma y delta. De acuerdo a cómo se van descendiendo estas mutaciones, estas variantes, es como se empiezan a clasificar y a segregar en un mapa filogenético, ¿no? Rápidamente, hablar de las 4 más importantes, solamente referir la alfa, beta, gamma y delta. Los países donde se encontraron por primera vez fue Inglaterra, Sudáfrica, Brasil y la India. Comentarles esta parte. Estos son los criterios que ha colocado la OMS para la variante de preocupación a partir del 6 de julio. Comentar que las variantes Epsilon, Zeta y Teta, que antes llamadas variantes de interés, fueron reclasificadas en un nuevo término que está colocando la Organización Mundial de la Salud, que se le llama alerta de vigilancia reforzada o Further Monitoring. Le hemos puesto AFM por las siglas en inglés, y ha reclasificado estas 3 variantes que son de interés y que pues seguramente seguiremos monitoreando en el país. Entre ellas, una importante que está aquí, que es la B1.1.519, que es la variante de interés en nuestro país, y que a inicios de este año se comenzó a presentar con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo para llevar a cabo la identificación de estas variantes? Bueno, hemos hecho una vigilancia genómica entre diferentes instituciones del país, contribuyendo el INER. Hemos colaborado con CDC, con APAPI, con Scripps en Estados Unidos. La participación del consorcio es muy importante. Este consorcio formado por instituciones como el INER, el UNAM, el CIMBESTAF y el IMSS. Y todas estas instituciones que están aquí han reportado sus resultados al Instituto Nacional de Diagnóstico, al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, y pues de ahí han salido los diferentes boletines y las informaciones al Reglamento Sanitario Internacional con la circulación de las diferentes variantes. Comentarles que para nosotros es muy, muy grato, los que nos dedicamos a esto, decirles que del año pasado a este año, como mostramos en este gráfico, la cantidad de secuencias que hemos obtenido han sido muchas en relación a lo que hacíamos el año pasado. Destacar, por ejemplo, que
en la semana epidemiológica número 22, logramos tener más de 1000 secuencias registradas en GSAID en una sola semana. Es un trabajo muy, muy grande que hemos hecho entre todos los participantes que les mencioné. Y aquí comentarles que de las semanas 24, 25, 26, epidemiológicamente hablando, empiezan a tener estos datos. Todavía no tenemos datos totales porque el corte de estos análisis lo hicimos al día 2 y el día 13 de julio. Entonces, todavía no tenemos datos contundentes de las semanas 26, 25, 26. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis específico de lo que es la vigilancia epidemiológica de la semana 24 hacia atrás, donde tenemos ya más de 15,000 secuencias depositadas en GSAID. Quisiera comentarles este gráfico siguiente, que es lo que estamos haciendo en la vigilancia genómica. Básicamente estamos trabajando 3 grandes grupos de muestras y 3 grandes instituciones. En este caso, les comentaré que más de 4,000 muestras se han procesado de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que llegan al instituto donde tengo el honor de laborar. Y ahí es un tipo de muestra que ya estamos trabajando de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. El consorcio que prácticamente ha secuenciado todas las muestras provenientes del IMSS, más de 4,000, iremos ahorita ya cerca de las 4,500 con el consorcio secuenciando las muestras del IMSS. Y otra parte importante es el INMEGEN, que ha hecho una colaboración específica con Salud Digna y lleva más del 50% de sus muestras caracterizadas de esta institución. Cerca de 2,300 muestras aproximadamente ya han caracterizado el INMEGEN de Salud Digna, muestras provenientes de la Ciudad de México y de diferentes estados de la República. Entonces, estas 3 grandes fuentes de muestras son las que hemos trabajado y de las cuales les voy a presentar algunos cuantos resultados. Empezamos con solamente mostrar aquí cuáles son las variantes que se han encontrado por entidad federativa. En rojo remarco aquellas que pueden causarnos algún interés en cuestión de cantidad. Por ejemplo, empezaré con la variante alfa, que la hemos encontrado principalmente en el norte de la ciudad, del país, perdón, en Chihuahua, en Tamaulipas y Nuevo León. La variante beta prácticamente no hemos tenido la fortuna de no encontrar tanto esta variante. Principalmente la encontramos al inicio del año en Campeche. Gamma, quiero comentarles que hemos encontrado mucho la variante gamma en el sur-sureste, principalmente en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Ahorita que mostremos algunos datos específicos por semana epidemiológica, veremos cómo estamos trabajando, cómo estamos observando estas entidades federativas. Y finalmente Delta, que la hemos encontrado en estos estados, que es Baja California y Sinaloa, en el norte de nuestro país. Y básicamente un problema importante que se han convertido en las últimas semanas es en Ciudad de México y en el Estado de México. Estos son datos acumulados por entidad federativa desde enero al corte del día, de enero de este año al corte del día 12 de julio de 2021. Como hemos comentado, es importante hacer estos análisis, pero por semana epidemiológica. Entonces, vamos a mostrar rápidamente por entidad federativa las variantes de interés. Prácticamente, la verdad es que no tenemos problemas con las variantes de interés, salvo por ahí la variante lambda que se ha presentado en Querétaro y en Tabasco, que es una variante que está conformada por el linaje C.37. Ahorita que presentemos estos datos verán cómo en Querétaro y en Tabasco alguna parte de esta variante está circulando en estos estados. Como les menciono, solo por comentar la parte de la OMS que ha reclasificado, y bueno, ya las variantes que eran de interés Epsilon, ahora que es la que era la variante de California, es variante 427, 429, ha tenido mucha presencia en nuestro país. Y bueno, la que nos dio dolores de cabeza al inicio de año, que fue la 519, que también ya es considerada alerta de vigilancia reforzada. Aquí están los números. Y bueno, solamente considerar que hay una variante que se detectó por primera vez en Colombia, que es la variante B.1.621, que en las últimas semanas la hemos estado encontrando principalmente en Ciudad de México. Estos puntos en rojo que coloco es justamente porque estamos vigilando cuáles son esas variantes
no solo las de interés y las de preocupación, sino aquellas que pudieran estar circulando en nuestro país y estar preparados para algún resurgimiento de alguna de estas. Miren, este es un dato acumulado de todas las variantes que han circulado en el país desde el primero de marzo hasta la fecha. Y como se darán cuenta, si presentamos esta diapositiva, pensaremos que 519 es la más abundante en el país y efectivamente lo que más se ha detectado. Sin embargo, esto es un dato acumulado. Nosotros lo que hemos venido haciendo es analizar este mismo tipo de gráficos que se encajan, pero proporciones cambian. Miren, ha disminuido mucho la variante 519 y ahora prácticamente tenemos la variante gamma y la variante alfa. Sigue siendo un gráfico de datos acumulados de las últimas 8 semanas epidemiológicas, que es donde tenemos estos datos. Sin embargo, bueno, ya empezamos a ver un desplazamiento de la variante 519. Con la intención de ser un poco más gráfico, preparé estas diapositivas que son los reportes que hacemos semana con semana a la Dirección General de Epidemiología y vean, aquí se ve prácticamente cómo es el desplazamiento de la variante 519 por las variantes de preocupación ahora. Desde el 13 de abril prácticamente todo el país en las últimas 8 semanas hasta el 13 de abril era variante 519 y conforme ha avanzado el tiempo, esta variante ha disminuido y como les pongo ya en la última diapositiva, en el gráfico inferior del lado derecho, prácticamente esta variante está siendo desplazada completamente por las variantes de preocupación. Estos son datos acumulados de 8 semanas al corte de cada fecha. ¿Ok? Por lo tanto, sugerimos que se haga un análisis epidemiológico un análisis de estas variantes de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Y bueno, les voy a presentar unos gráficos específicos de algunas entidades federativas de acuerdo al último semáforo de riesgo epidemiológico que sacó la Secretaría de Salud del 5 al 18 de julio. Con base en este semáforo epidemiológico vamos a analizar específicamente algunos estados de la península, Tamaulipas, Baja California Sur y Ciudad de México, que hace 3 o 4 semanas pasamos de semáforo verde a semáforo amarillo. Vamos a comenzar rápidamente para en aras del tiempo no entretenernos. Del lado derecho tenemos un gráfico donde está, es un gráfico de áreas donde está acomodado de semanas epidemiológicas en la parte inferior del gráfico. En la parte superior es el número de secuencias reportadas por semana epidemiológica y del lado izquierdo en el eje de las X está colocado el número de genomas secuenciados, el porcentaje de cada uno de estos. Son muestras caracterizadas en el país, cerca de 15,000 muestras. En este caso nuestra N fue casi de 12,500 muestras caracterizadas, que viene siendo las muestras caracterizadas de enero al 12 de julio de este año. Como podemos observar, y les venía mencionando, prácticamente la variante de interés en México, 519, fue completamente desplazada por las variantes de preocupación alfa, delta y gamma. Prácticamente gamma y delta están ocupando un lugar importante. Si vemos del lado izquierdo, tenemos el mismo gráfico, pero con barras acumuladas y colocando ahí los porcentajes, observamos que prácticamente 519 se fue a 16-17% en el país y estamos observando un incremento importante en las semanas epidemiológicas 22 y 23 de la variante gamma, y esto es prácticamente datos que aporta el sur-sureste. Y en la última semana epidemiológica estamos observando un repunte fuerte de la variante delta. Aquí quisiera que con un 34%. Aquí quisiera comentarles que hay que ser muy cuidadosos con este tipo de información porque prácticamente este dato lo está proporcionando la Ciudad de México, quien ha aportado más número de muestras y por lo tanto en la semana 24 se ve un aumento de la variante delta y no es necesariamente lo que le ocurre al país. Por lo tanto, decidimos hacer este análisis de variantes por semana epidemiológica por cada uno de los estados de las entidades federativas para que cada estado tenga su historia de variantes, ¿no? Comenzamos con la península Yucatán, prácticamente, como les mencioné, en las últimas 3 semanas epidemiológicas, más del 70% de las muestras que se han caracterizado en este estado de la República presenta la variante gamma. Es un dato que hemos venido presentando, de hecho se ha venido en algunos medios difundiendo esta información, la variante gamma con esta presencia en el estado de Yucatán. Si observamos el estado de Quintana Roo,
a pesar de que en la semana epidemiológica 23 y 24 no tenemos tantas muestras, en la 24 no tenemos muestras caracterizadas, podemos observar también un incremento importante en la presencia de la variante gamma en este estado de la República. No descartar que está en este estado de la República en la semana 22 y 23 la presencia de la variante Delta. Son pocos los casos, pero está presente en el estado de Quintana Roo. ¿Ok? Finalmente nos vamos al estado de Tabasco, que está pintado en naranja, que la historia aquí es diferente, a pesar de que el número de muestras no es tanto, pero tenemos más de 100 muestras por semana epidemiológica en las semanas 23 y 24. Observamos que en este estado sigue predominando la característica de la variante 519. Sin embargo, se empieza a observar la presencia de gamma. Y ojo, como les mencioné al principio, es importante destacar una variante de interés que es lambda, C37, también presente en este estado de la República. Entonces, monitorear estas variantes resulta de mucho interés para nosotros y para dar esta información a nuestra Secretaría de Salud para que ellos tomen las medidas necesarias en cada una de estas entidades. Vamos a pasar rápidamente a un estado que es el estado de Campeche para comentarles que justamente eso es lo que de repente nos preocupa, ¿no? Que no tenemos datos suficientes y si solamente tomamos en cuenta los datos de la semana epidemiológica número 24, pensaríamos que estamos poblados de gamma, ¿no? Pero solo son 7 muestras, entonces esperemos contar con más muestras del estado de Campeche y tener un dato un poco más robusto para poder tener un análisis preciso de lo que ocurre en Campeche. Solo mencionar que fue el estado donde se encontró la variante beta a inicios por ahí de la semana 14-15, y bueno, no ha pasado más nada con ese estado, no hemos encontrado más variante beta en este estado de la República. Solamente pasar rápidamente a lo que es Baja California Sur, como les mencionaba, aparentemente lo que nos preocupa en este estado es la presencia de la variante Delta. Tenemos datos solamente hasta la semana epidemiológica 22, 45 muestras secuenciadas, de las cuales el 71% son variante Delta. Es un dato importante de mencionar. Sinaloa, que a pesar de tener aparentemente una gran cantidad de variante Delta, pues al final del día, en la semana 23 y 24 tenemos muy pocas muestras y bueno, esto es lo que estamos encontrando con la variante Delta. En no dejar de lado que también estaba la variante Alfa y la variante Gamma presentes en este estado. Ciudad de México, que es prácticamente la misma imagen que tiene el país, pero porque es el estado de la entidad federativa que más muestras se secuencian. Aquí solamente mencionar que el decremento de la 519 y el aumento significativo que hemos tenido de la variante Delta en las últimas 3 semanas epidemiológicas, del 31 al 52 al 73%. Es un dato importante. Ahorita que veamos algunos datos preliminares que tenemos de algunas asociaciones que hemos hecho, entenderemos un poco el asunto de la variante Delta y la importancia de tener este dato para la Ciudad de México. La misma figura se presenta para el Estado de México, un aumento significativo en la parte de la variante de la semana 23, 24, 22, 23 y 24, un aumento de la variante Delta y disminución de las demás variantes. Y solamente el norte, Tamaulipas, no tenemos datos suficientes. Pareciera que Alfa y Gamma son las variantes importantes, pero la cantidad de muestras son muy pocas en las últimas 3 semanas epidemiológicas. Quisimos tomar Nuevo León como referencia, donde la presencia de Alfa es muy importante, sin embargo también el número es limitado de muestras. Y quisiera tomar este ejemplo solamente para mencionarles cómo podemos de alguna manera considerar estos datos de cuidado, ¿no? En la semana, por ejemplo, la semana 24 en el estado de Hidalgo, solamente tenemos 6 secuencias reportadas. Y casualmente una de cada variante, ¿no? Una de la variante alfa, una de la beta, o sea, y realmente esto no nos dice absolutamente nada del estado de Hidalgo. Aunque viene precedido de un incremento en las semanas anteriores de la variante gamma con hacia alrededor de 20 secuencias reportadas por semana, pues al final del día necesitamos tener un análisis más robusto e incrementar nuestra capacidad instalada para poder secuenciar más variantes, más muestras en estos estados donde tenemos carencia de muestras. Les presento básicamente el resto de los estados, sin muestras suficientes. Vean, Baja California Norte y Coahuila, prácticamente las últimas semanas epidemiológicas no tenemos muestras por analizar. Durango, Morelos, tenemos una carencia de muestras. Zacatecas y San Luis Potosí prácticamente no tenemos muestras en las últimas semanas epidemiológicas. Michoacán, Jalisco,
Vean, Colima, Nayarit, prácticamente no tenemos muestras secuenciadas en esos estados. Guadalajara y Puebla, aunque hemos tenido un poco de muestras en Guadalajara. Recordar que Guadalajara tuvo Jalisco, inicialmente, este es Guanajuato, perdón, Guanajuato está pintado de gama en las semanas 22 y 23 y hay que considerar un poco esta información que tenemos de Guanajuato. Tlaxcala y Veracruz está empezando a comportar como se comporta el la península, con la presencia de la variante Gamma. Chiapas y Querétaro prácticamente no tenemos problemas ni muestras, Oaxaca ni Guerrero tenemos muestras. Y bueno, voy a pasar a una serie de datos que son preliminares, que apenas los terminamos de construir con la información del día 13 de julio, con relación a una comparación entre las variantes y el género la asociación que hay entre género y variante. Prácticamente están todas las variantes detectadas, determinadas por la OMS, alfa, beta, gamma, delta, en letras negritas más grandes, y observamos que, bueno, aparentemente no hay una diferencia entre hombres y mujeres, y bueno, la N que tomamos fue casi 15.426 muestras secuenciadas, donde la mayor parte de ellas son hombres, un poco menos las mujeres, y bueno, en esta ocasión les ganamos a las mujeres un poquito, ¿no? Casi siempre nos ganan en todo, pero en esta ocasión les ganamos con la distribución de variantes. Quizá estos datos tienen que ser fortalecidos un poquito más, y me gustaría presentar este gráfico, que es la distribución de edad con relación a las variantes. Aquí agrupamos a las variantes de preocupación, las variantes de interés en la parte de abajo, y en la parte de arriba agrupamos a todas aquellas variantes que han reclasificado como variantes de monitoreo. Les pusimos AFM por sus siglas en inglés. Y como podemos observar, entre esas variantes de monitoreo, que está la variante que inicialmente circuló en México, la 519, si hacemos una comparativa con las variantes de preocupación, que es el gráfico en azul en la parte inferior del lado izquierdo, podemos observar que se desplaza un poco el número de variantes asociadas a pacientes menores de 40 años. Tenemos pacientes aquí de 30 a 40 años, donde tenemos el máximo pico de este gráfico en relación a las variantes que circularon al principio de año. Quizá, como mencionaban al principio, esto puede deberse un poco a la presencia de estas variantes o de las infecciones en la población joven, que no ha sido todavía teniendo cobertura con esta vacuna, con las vacunas, y bueno, es un dato que quisimos presentar. Lo que a continuación presento es el mismo dato, pero ahora separado por variante, solamente las variantes de preocupación. Aquí me gustaría resaltar la distribución de las edades en la variante Delta, donde menores de 40 y principalmente menores de 30 años están presentando esta variante en nuestro país, ¿no? Está asociado ya casi cerca de 200 casos, donde los jóvenes menores de 30 años son las personas que están siendo susceptibles a enfermarse con este tipo de variantes. Estos datos los tenemos como datos preliminares, son datos obtenidos todos de la plataforma DigiSafe, donde podemos contar con esta información básica, y por ahí también comentarles que la variante Gamma, como pueden observar, también está fuertemente relacionada con pacientes menores a 30 años. Justamente en este desplazamiento de la variante 519 por las variantes de preocupación, estamos observando eso, que los principales susceptibles son las personas menores de 40 años. Y finalmente les voy a presentar unos datos, unos datos preliminares también, de una base de datos pequeña que tenemos, cerca de 260 muestras, que hemos tenido de pacientes post-vacunados y a las cuales hemos hecho la caracterización genética, la secuenciación de ácidos nucleicos, y lo que hemos observado es lo siguiente. Como les menciono, son datos preliminares. Por ejemplo, aquí observamos que la vacuna Pfizer, cerca de 135 pacientes fueron positivos a pesar de tener alguna de las dosis de Pfizer, y las variantes están colocadas en verde como la variante de interés en México 519 y en azul la variante alfa. Estos datos son de hace un poco más de 15 días, por lo tanto todavía no tenemos tanto la presencia de la variante delta. Estos datos los vamos a complementar en la siguiente actualización para ver cómo se están comportando estas variantes en pacientes postvacunados. Y además también mencionar
que pues obviamente seguramente tenemos más en Pfizer, porque seguramente es la vacuna que más se ha aplicado en nuestro país y por eso tenemos un mayor número de pacientes post-vacunados positivos con alguna de estas variantes. Quisimos hacer el mismo ensayo con diferenciando entre hombres y mujeres, y bueno, el sexo masculino prácticamente está un poco por encima en la variante de Pfizer, ok. En la vacuna Pfizer, perdón, las variantes con pacientes post-vacunados con la vacuna Pfizer, pero el dato que me gustaría también presentar y quedarme con ese al final es que justamente cuando separamos por rangos de edades, y aquí lo hicimos menores de 40, de 40 a 60 y mayores de 60, específicamente si observamos la vacuna Pfizer, estamos observando que en pacientes menores a 40 años es donde más se están presentando estas variantes en pacientes positivos post-vacunales menores a 40 años. Insisto, son datos preliminares, es el primer esbozo de lo que estamos trabajando con datos a nivel de pacientes post-vacunales. Y comentar otro dato curioso, importante que tenemos por ahí, que la vacuna Sinovac, solamente hemos encontrado cerca de 25 casos post-vacunales positivos, pero todos en mayores de 60 años. Entonces, son los dos datos que pueden llamarnos un poco la atención y sacar algunas conclusiones preliminares de lo que hemos estado observando en nuestro país. Finalmente concluimos al 6 de julio, la OMS ha determinado o denominado 4 variantes de preocupación, 4 variantes de interés y 12 variantes de monitoreo, entre las cuales está la 519, la cual ha sido desplazado completamente en nuestro país, en algunos estados de la República, por Gamma, Delta y Alfa. Un análisis hecho en las semanas epidemiológicas 22, 23 y 24, observamos mayormente en Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Sinaloa, aunque tienen pocos datos estos últimos 2 estados, la presencia específicamente de Delta. En la semana 24 se observa Gamma predominantemente en Yucatán y Quintana Roo, a pesar de que en Quintana Roo no tenemos datos de la semana 24. No es así en Tabasco, donde la 519 es la principal variante que se encuentra en este estado. Y finalmente, en Tamaulipas, a pesar de no tener datos suficientes, se observa la presencia de alfa y gamma. Esto, de acuerdo al semáforo epidemiológico que tenemos actualmente, son los estados más representativos de acuerdo a esta semaforización. Y como conclusiones preliminares, bueno, las VOX se presentan mayormente en menores de 40 años en comparación con las variantes de monitoreo, y la detección de las VOX y las VOX post-vacunados se encontraron mayormente en Pfizer. Sin embargo, hay que considerar que es la vacuna que más se ha aplicado, y nos llama la atención la presencia de las variantes Delta y la variante 519 en pacientes menores de 40 años vacunados con la vacuna Pfizer. Es lo que hemos tenido y son los pocos análisis que hemos realizado hasta el momento. Por mi parte es todo. Agradezco mucho la oportunidad de presentar estos datos y bueno, esperaremos al tiempo para los comentarios y las conclusiones. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ernesto Enrique, mi nuevo nombre asignado, perdón, Ernesto de nuevo. Y entonces pasamos a nuestro siguiente speaker. Quiero presentar al doctor Justin Lee de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en Estados Unidos. Y me piden los organizadores que recuerde que hay traducción simultánea. Así que por favor, pónganse en el canal adecuado. Quiero presentar a mi querido colega, el doctor Justin Lee, que como les comentaba, es el líder de la Unidad de Vigilancia Genómica para el Task Force, para el grupo de laboratorio y diagnóstico de COVID de CDC en este momento. Su rol normal, él está ahora en este equipo de COVID, pero su rol normal es como el jefe de equipo del laboratorio de secuencias genómicas de CDC en el Centro Nacional para Enfermedades Emergentes y Zoonóticas. Antes de unirse a CDC en el 2019, el doctor Lee era responsable de un centro de secuenciación en el Centro de Enfermedades Infecciosas en la Universidad del Estado de Colorado. Es un médico veterinario, el doctor Lee es un médico veterinario y además tiene un doctorado en microbiología
y estudios de ecología y evolución de enfermedades infecciosas. Estimado Justin, tendría que poner un nombre nuevo para Justin también, pero muchísimas gracias por esta presentación. Adelante. Thank you so much, Maria Julia. And thank you everybody for the opportunity to be here today presenting on behalf of the CDC and our genomic surveillance efforts. I'm going to start by giving a little bit of an overview of how we've structured our genomic surveillance efforts and why I think this is so important in the context of the pandemic, in addition to variants and other issues. And then I'll be discussing the trends similar to Ernesto that we've seen here in the United States. And then I'll talk a little bit about global trends and more broadly in North America. And then I'll finally finish with just a few slides, maybe a couple of slides on the work that we're doing to do phenotypic characterization to understand the behavior or the characteristics of these viruses that have different genetic traits. So let me see. Okay. So, I don't think it will come to a surprise to anybody in this crowd that genomic data is useful in many aspects of public health. And I think it's been growing in importance well before this pandemic. But this pandemic has certainly, especially in the recent months since this winter, we've witnessed the real-time emergence and expansion of these variants. And it's really hit home how important genomics is in understanding public health and how we respond to public health disasters. So when viewed from aspects of public health, I think it's very concerning to see how quickly these viruses can change and sweep through different populations. But when, as somebody who studies genetics and studies the evolution of infectious diseases, I also think it's been fascinating. The data, for instance, that Ernesto just presented, when in our lifetimes has anybody expected to be able to see so much data giving such a clear picture of different parts of the country of these viruses that are transmitting through our populations? So I think it's important to realize that genomic surveillance is important in many aspects of our public health decisions. And this pandemic is really, really highlighting the need to be able to generate the data, analyze the data, and turn it into actionable public health. So I'll talk now about what we call the National SARS-CoV-2 Genomic Surveillance Program at the CDC. This is an effort that's largely led by the CDC or orchestrated by the CDC, but it has many different components. And so by no means are we the owner of it. We're just trying to help coordinate it on various levels. And so one component of this is the National SARS-CoV-2 Strain Surveillance Program, or NS3. This is a program that my laboratory does the primary sequencing for. We receive samples from all across the US, from 64 different jurisdictions. And we receive those samples either every week or every other week, depending on when people can submit samples to us. And that is one of the primary baseline surveillance efforts that we're undertaking. And then the other aspect that we've done especially since the variants have really emerged and the landscape changed in around December and January, is that we've struck up partnerships with commercial diagnostic laboratories. And that's because a lot of the testing in the United States is occurring in commercial laboratories, not at public health laboratories that are run by states or municipalities. And therefore, because the flow of samples was going to those labs and they're high throughput and they had sequencing capacity, we decided to strike up a partnership with them to get quick turnaround time on a high volume of sequence data. And that's where a large share of the sequence data has been generated. And I'll show you those data here in a minute. We also partner with universities. Universities have a lot of capacity and expertise to generate and analyze sequence data. And so we've been working with different universities from across the country to provide, more in-depth local or regional views, similar to what Ernesto just talked about across Mexico, by having universities sequence samples from their local regions and communities.
And then finally, state public health labs, public health labs at the state, territorial, and local levels and tribal health departments have been contributing more and more as they ramp up their capacity for sequencing. And then the last thing I'll talk about is a consortium called Spheres. So this is something that began early in the pandemic, and it's not necessarily a way to generate or analyze sequence data, but it's really just a means of sharing information about sequencing and about variants and about analyses that can contribute to public health and actionable items. And so what this consortium does is it meets once a week. It's got a lot of different academic, commercial, public health partners, government partners. And really, there are presentations weekly that discuss topics on sequencing and variants and how to share ideas and approaches and tools so that the community can grow as a whole. Okay, so I mentioned earlier the National SARS-CoV-2 Strain Surveillance System, which is what my lab operates. And there are several different goals with this program. One of them is just to establish a baseline virus surveillance system, similar to global influenza surveillance programs or influenza surveillance programs that happen in the US, Mexico, and Canada. And so, as I mentioned, we're getting samples weekly or biweekly from 64 different jurisdictions and sequencing those to get a representative baseline sequence database growing. But there's additional goals to this, and I think this is an important nuance here, is that we also want to build a collection or a bioarchive of representative specimens and sequences. And so by that, what I mean is we sequence all of the specimens that come in for this NS3 program, but we also maintain those specimens and can culture those specimens and test them in a series of laboratory assays that I'll talk about at the end of this presentation to better understand what all of these genetic mutations mean as far as receptor binding affinity, evading, neutralizing antibodies, replication rates, maybe resistance to medical countermeasures and therapeutics. And so this is a really important part of the program because it's a way for the CDC to get viruses into our institution to be able to grow them and test them and ultimately distribute them out to other researchers to study. And so at the beginning of NS3, we started pretty small, and we were really only asking for about 600 specimens every other week in total from the United States. However, it quickly grew when the B117 or Alpha variant emerged. We realized that there was going to need to be a more clear picture with more data feeding into the system. And so we grew that to about 1,500 specimens every 2 weeks. And these come from all across the United States, including the Pacific Islands, out in Puerto Rico, all of the different states, and some large cities that have their own public health entity municipalities. And so in addition to receiving specimens, we also collect demographic and clinical metadata associated with these, similar to what Ernesto just showed about the distribution across ages and genders and potentially hospitalization records. And we do this in a de-identified way. So this is true surveillance. We're not asking for identifiable information, and we're not linking individual sequence data back to patients. We're just doing this as a broad baseline surveillance program. Okay, so then I also mentioned that a big component of our sequencing efforts now are these contract laboratory sequencing. And so this table here demonstrates our partner labs, and the partner labs are listed on the left, and the start date when we brought them online is the second column. And then what I really want you to focus on are a couple of things. I've just highlighted in red the third column here, and that's their target sequence delivery. And this is the amount of sequence data that we've asked them to generate every week. And this sums to about 20,000 sequences a week or so. About 2 months ago, when cases were still high and all of these labs were online and functioning at the same time, they were delivering about that number. In fact, some weeks we had over 30,000 sequences generated across the country through this mechanism.
However, just recently, because cases are declining, there's fewer specimens in the system. It's a good thing, but we're generating less sequence data because of that. So not very many of these contract labs are reaching their target goals right now. In the fourth column, you can see that they use multiple sequencing approaches. Not necessarily important for this discussion, but we give them flexibility to use whatever approach they have in their lab, as long as they can meet our quality criteria. And then what I also want to note is in the last column, the approximate turnaround time. So this is the turnaround time from specimen collection, when patients are actually swabbed, to when data is available in public repositories such as GISAID or NCBI GenBank. And this is really important for genomic surveillance because the quicker the turnaround time from sample to sequence data, the more accurate your picture is of what is circulating now. If it takes you 2 months to get a sample sequenced and deposited, and by the time it's deposited, that trend in the virus transmission dynamics may already be passed. As we saw from Ernesto, even just week over week, you see a lot of changes in the virus populations. And so we're trying to keep the turnaround time, both with NS3 and with these contract sequencing labs, to as short as possible. And we try to strive for 2 weeks from collection to publication. Okay, so I'll just quickly show sort of the numbers since January of published SARS-CoV-2 sequences. These are not all of the sequences in the public repositories. I'll show that slide next, but these are just the sequences in dark blue that are generated by CDC, either through the NS3 program or our contract labs. And then in light blue on the top of the bars are the public health labs across the country and their sequencing efforts. And so I want to point out just a couple of things. The first is that, last year and at the beginning part of this year, we really weren't generating very much sequence data relative to the number of cases that were going on in the US. However, that quickly ramped up over the spring. And as we brought those contract labs on, you can see those the dark blue section of the bars really increased quickly through the spring and into the summer. But I also want to point out that the light blue bars, or the public health lab sequencing, has really picked up speed. And we've been trying to make strategic investments in the public health labs to build their sequencing capacity. And then also the SPHERES consortium that I mentioned at the beginning has done a great job of disseminating information about laboratory methods and data analysis methods out to public health labs so that they can increase their expertise and really contribute a lot now to the overall amount of sequence data that's being generated across the country. So this partnership has been really key in getting the type of sequence data we need to characterize variants. And then this is the image of the total number of sequences deposited into the 2 primary public repositories, GISAID and NCBI, over time. And you can see again that starting in January and then into February, March, now into July, we've picked up the pace quite quickly. However, you can see that the pace has dropped off just a little bit in the last month or 2 as cases in the country have declined, but we do continue to publish as much data as possible into those public repositories so that people can use them for downstream analyses and study. Okay, so I'm really glad that Ernesto talked about how there's differences in both data availability and variant proportions across Mexico, because we see the same thing here in the United States. This slide shows you the SARS-CoV-2 sequences that have been generated and put into public repositories for each of the 50 US states and some of the territories. And so on the left is the total sequences that are publicly available by state. And the darkest blue bar represents California, which has put about 85,000 sequences into the public repositories by one of those mechanisms I described. But you can see also that the coverage is really uneven, and there are some states that are quite underrepresented in the public repositories, and we don't have a lot of data on what has been and what is currently circulating there. And so we're trying as much as we can to even out the sequence representation across the different states and territories of the United States.
And I think this really shows even better on the right image, which is the percent of cumulative cases sequenced by state. And so this varies from a high of 17% in a state, Wyoming here, in the dark blue in the middle of the map. Wyoming has a pretty low population, and they've done a really good job of sequencing their cases at their local public health labs from very early on. And so they've sequenced a high proportion of the total cases. However, there are many other states here in light blue throughout most of the country that are still down below 1% or around 1 or 2% of total cases that have been sequenced. And so we just don't have uniform representation in our databases across the country, and that can make it difficult to understand what's happening in different regions of the US. And I'll show you what our best estimates are of the different US regions here in just a few slides. Okay, so we've heard already about the different classifications, so I'm not going to go into this in great detail. However, I would like to say that for the CDC in the United States, for the most part, our classifications of variants of interest and concern and high consequence align very closely with those of the WHO and other organizations. There are some subtle differences in what we call a variant of interest or variant of concern, but for the most part, they align very similarly. And we use very similar criteria to make these definitions. So the first category is the variant of interest. And really, oftentimes, this is the first designation that a new variant might get. It's usually based on laboratory type of findings. And so if a new virus is circulating and it has a particular suite of mutations, let's say, and other related viruses have had those mutations and been shown to transmit more frequently or potentially impact monoclonal antibody therapy, then we list a variant of interest because it's something that we just want to pay close attention to and watch over time to see if it grows in the population or if it has any unusual characteristics. And so we'll typically try to get those viruses, the variants of interest, into our laboratories and do as much laboratory testing on them as possible to learn about them as quickly as we can. The second classification is the variant of concern. And again, these have multiple different nomenclatures, which does make things quite complicated sometimes to try to keep up with all the numbers and names that are associated with them. But really, these are typically designated when they have demonstrated in the population that they have particular characteristics. And so oftentimes this is an increase in transmissibility. That's probably the most common. And you'll see from this list that those are the ones that have become more widespread. But also any kind of significant reduction in neutralizing antibodies that could lead to avoidance of vaccine antibodies or monoclonal antibody treatments that might be used in a clinic would result in something being called a variant of concern. And then the CDC also has a third category, which is variant of high consequence. And fortunately, there are no variants of high consequence that have yet been identified. I think that this speaks, and this is something that I talk to people about a lot when they ask me, what are your current thoughts on the variants and what it means for the pandemic? We haven't yet had to classify anything as a variant of high consequence. And that means that we don't necessarily see anything yet that is so concerning that we're really worried about how it might set us back in the pandemic timeline. So far, even the variants of concern, for the most part, have a good response to the majority of the vaccinations that are available across the world. Okay, so I want to shift, and I think this will be an interesting discussion point for this group, which is, how do you know if your surveillance data are representative? And how do you design a surveillance program to try to give you the best and most actionable information possible? Ideally, baseline surveillance, you're only going to capture a small percentage of total cases, but you want it to reflect the total population. And you also want it to quickly reveal changes in population diversity over time. And surveillance really should be random and representative. That's the goal. If we could sequence every single case, we
that would be a lot of work, but that would be the ideal way to track things. But because we can't do that, what we do is just sample a small subset and hope that it's representative. And so we give very clear instructions to the commercial laboratories and to the state public health labs that are doing sequencing about what baseline surveillance is and what types of samples should be used for baseline surveillance characterization. So what I'm showing you here on the right are 3 different sources of data. The first column, I've put GISAID underneath it as a label. That's that public repository that I showed you now has over 600,000 sequences in it from the United States. So this is the sum total of sequence data in the US. Now, if you think about it, this isn't necessarily surveillance data because this includes a lot of cluster outbreak investigations. It includes a lot of intentional sequencing of cases from patients that had severe disease. It wasn't designed to represent a baseline random subset of samples from across the country. The second column, which I've called contract, is all of the data from those contract sequencing labs. There's about 240,000 sequences in that bin right now. And again, that was meant to be random and act as baseline surveillance to contribute to our understanding of what's circulating and what's changing. And then finally, the third column is the NS3 program that I've talked about. There's about 10,000 sequences in that bin right now. And these are the samples that we've asked public health labs to randomly select from geographic and demographic diversity in their locations, in their jurisdictions, to send to the CDC for sequencing. And so what I think is interesting is that even though these 3 sources are quite different, both in the number of samples that they have and in the selection of samples that they have, really they tell a fairly similar story. There are some differences, and we can go into why those differences might exist, but this is just the aggregated data over the last probably 8 to 12 weeks or so. And you can see that for the most part, the definition of the major dominant circulating lineages or variants are very similar across them. And it's the B117, the 526, the Delta variant, and the Gamma variant that make up the majority of circulating viruses right now. Okay, so this is an image that you can go find. It's updated every 2 weeks or so on the CDC website. This is how we have been tracking trends in the virus population diversity over time. And this is a rolling 12-week period. So each of these bars is 2 weeks worth of data. And it's based on the collection date. And so what we see is if we go all the way back to in April here, the first column, you see that B117 was definitely dominant, but it has grown over time. And at the same time, the 526 variant has gone down in proportion. So B117 is replacing many lineages, including that one. And then right here at the beginning of June, we start to see a really sharp increase in 617.2, which is the Delta variant. And that increase is continuing into June. And now these data are the most recent that we have confidence in. But if you look at the CDC website, we also produced something called a nowcast, which includes a little bit of modeling for the more recent weeks where we have less data. And the Delta variant is now making up over 50% of all cases in the United States. And so it's just been very interesting to watch these trends change over time every 2 weeks to get a snapshot of what's happening across the country. But this is aggregated data from the entire United States. So if we look at this by region, so we in the United States, our health system is broken into 10 different geographic regions. They're called, I've labeled them here HHS regions, which is the Health and Human Services part of the federal government. And I think it's really interesting to look at this map and look at the pie charts and the proportions and how they're different across the country. I think a lot of this is because of the historical lockdowns that were in place and the stay-at-home orders. And so the virus populations haven't completely mixed.
But what we saw this spring is that as a variant would emerge on the West Coast or on the East Coast, it would grow in proportion in those locations and then slowly filter into the middle of the country. And I'll show you that here in the next slide, which is going to be a very similar image. But if you notice at the top of it, there's a date here. And this date is going to change. And each time it changes, it will update the images here to show you how the proportions are changing every 2 weeks since April. And different regions move at different paces. Some stay very similar, some change very quickly. And this is the most recent representation of the US, where the dark orange is the Delta variant. So I'll let it play one more time so you can kind of watch how this changes in different parts of the country. You can see that that dark orange bar in the Midwest here is now making up almost 75 or 80% of all cases. It's really swept through that region quickly and continues to spread across the rest of the country. And so it's becoming the dominant variant very fast. Okay, so now I just wanted to highlight this in one other way, which is, in this table to show you that we try to collect data on all 50 states. However, for what we do is we have a minimum number of 300 sequences per state in order to try to make predictions about the variant ratios. And that's because we want at least a representative sample from the state. And so we don't have all the states in our table here, but I've just shown in this box here, just a portion of our data. And you can see if we look here at the Delta column, the Delta variant, B1617.2, it varies a lot from state to state from, in this case, 36% in Colorado down to less than 5% in Minnesota. And so we're still seeing a lot of differences in variant proportions across different parts of the United States. And that has been true since the beginning of the pandemic. But now that we have more data flowing in and the data is coming in on a quicker timeline, we're able to suss out these differences more quickly and characterize what's happening in different parts of the country. And then I don't think Ernesto talked too much about what's happening globally, so I'll just go over this really quickly. This is mostly data from the WHO on the different variants. And I wanted to start with the Alpha variant, since this was the first one defined. You can see that it's basically swept through most parts of the planet. And it was the first kind of rapidly expanding variant that we saw sweep through and displace a lot of other viruses. So it's pretty widespread now. The Beta variant, the variant that first emerged in South Africa, it's also known as B1351, has also moved around a lot of the country, although not quite as much and not quite as fast, at least that has been verified. And then the Gamma variant, this is the one that emerged in Brazil first in late 2020. It's now present in at least 64 countries and continues to spread, although again, not nearly as fast as what we saw with the Alpha variant. And then finally, we have Delta. And this really only fairly recently emerged, and yet it's already made its way around the globe, and it's getting into more and more countries. And in the countries that it gets in, it obviously takes off very quickly and spreads very fast, which is something that I'll try to demonstrate in the next couple of slides. And so in addition to watching what's happening in the US and in North America, we're also trying to keep track of what's happening globally. And it's been both interesting and a bit dismaying to see some of these variants that transmit more readily sweep across the planet and the increased number of cases that they've caused in the different countries that they've gotten to. Okay, so these are a couple of images from a website called NextStrain, which I would encourage everybody to go look at this website. It's a very easy and interpretable website, and you can play around with some parameters and view data in a very simple way. And it's pulling
its data from the public repositories, mostly from GISAID and NCBI. And then it displays it in a variety of ways, including phylogenetic trees. Ernesto showed one earlier where you can see, based on different classification schemes, where different viruses are present and in what proportions. But I think these timelines are very interesting for a couple of reasons. First of all, what I'm showing you here, fortunately, is a different classification scheme, so don't pay too much attention to the numbers. But I think the colors speak volumes. You know, at the beginning of, or I guess this is about 1 year of time from left to right. So it goes from July of 2020 to July of 2021. And what you can see on the top, which is the global diversity of SARS-CoV-2, is that there was a couple of dominant strains. So before we were calling things variants, there were basically already variants circulating, and they were making up the majority of cases around the world. But here in the wintertime, when Alpha emerged, B117, it quickly increases in proportion. Over just a couple of months, it started to make up 20, 30, 40% of the cases in the world as it swept across the country, like on that map that I showed you. But what's interesting now is here in the springtime, around April, we saw the emergence of the Delta variant. And look at how quickly it is now displacing not only the other previously circulating lineages, but also the Alpha variant. It's now pushing that variant out because the Delta variant is so much more transmissible. And so what we're seeing is, you know, over time, there's a wave that comes through when a new variant emerges that's more transmissible, and then another wave that comes through with a new variant that's even more transmissible and more fit. And it's been very interesting to watch all of this happen. And on the bottom is the same image, but just for North America. And the images are very similar, if you note that. There might have been a couple of different dominant strains early on, but really the rising and emerging variants are displacing them in a very similar pattern in North America to what we're seeing around the rest of the world. Okay, now I'm going to show you a very similar but different image. So this is a different classification scheme. This is a classification scheme called Pangolin, and this is the variant numbers that most people are used to hearing about. Now there's a lot more categories in this categorization scheme. And really what the take home here is that the trends in B117 and the Delta variant increasing are the same. But what I like to highlight here is if you look on the left side of this image versus the right side of this image, and you look at the number of white lines, these are the lines that are designating the different phylogenetic lineages that are classified under this scheme. And at the beginning, there was this incredible diversity a year ago. There were lots and lots and lots of circulating lineages. And as the B117 or Alpha variant emerged and started to become dominant, you can see how the proportion of those other lineages starts to shrink. And it's basically causing a decrease in genetic diversity over time because we're seeing more and more cases from just one or two strains that sweep around the world. And now that we're having this Delta variant also sweep through the planet, again, this is a global view, it's just pinching. We have a bottleneck, a genetic bottleneck happening here of all these different lineages that were circulating before, but RNS fit. And so they don't transmit as quickly and they eventually get outcompeted. Now they're still probably circulating at a very small level. We just don't detect them very often anymore like we did at the beginning. And now here's the view from North America. So it was a little bit different again, where we had this dominant strain here, B12, and then Ernesto talked about the B11519 lineage that became dominant in Mexico for quite a while, and it still represents a decent proportion of cases there. But just like in Mexico, in North America overall, we've also seen a shrinking of the 519 variant as B17 and B16617.2, the Delta variant, are taking hold. So I just think this is a very interesting pattern to watch because it's basically virus evolution playing out before our eyes. And as there's more and more fit variants that are better at transmitting between people, the other viruses become squeezed out and will eventually stop being transmitted. Okay, so I know that one of the questions we were asked to talk about in this meeting is what
where are we headed with this? What's next for variants? And I think, you know, it was mentioned at the beginning by Jose that as long as we have transmission, we're going to have variants emerge. This, you know, just like all viruses, there's going to be random mutations. Eventually, those random mutations are going to lead to different characteristics that cause, you know, better receptor binding, faster replication, easier transmission, those kind of things. And so really, we're going to continue to see waves of this go over time. But the faster we can get people vaccinated around the world, and the faster we can get a population of people that are immune to these viruses, the less opportunity there is for transmission, and therefore the less opportunity there is for mutation and emergence of new variants. And I think that that's a critical thing to keep in mind, is that no matter what variants are circulating or are dominant, the same public health measures are very important. Vaccination, social distancing, people wearing masks if they're prone to contracting and spreading the virus. These are the types of things that are going to keep the emergence of new variants down to a minimum. But I would expect that we'll continue to see this for a while. Okay, so for my last two slides, I'd like to just shift gears a little bit to talk about the other side of this equation, which is how do we know what we know about these viruses? So the definitions of variant of interest and variant of concern and high consequence really weren't based on the genetics of the virus. They were based on virus characteristics, or how the viruses behave. And so, as I mentioned, one of the goals of the NS3 program is to get viruses into the CDC that we can study. And so the way that we do that is we break them down into substitution profiles, and we try to understand what's new, you know, how does that compare to what we already know about circulating viruses from other studies? And then anytime we see new viruses come through that have a new genotype or a new you know, genetic sequence that has some potentially concerning characteristics, we want to run it through a series of phenotypic assays. And by that, what I mean is we have a series of tests in the lab where we can try to understand how these viruses behave in the lab to try to extrapolate how they might behave in people when they cause disease, and also in populations as they spread and move. And so we run them through a series of tests. And one of those is a neutralizing antibody assay. And so in this figure, there's two different graphs and each graph represents serum from two different patients. So the top is patient 1, the bottom is patient 2. And what this is it's a reflection on these 4 different viruses, 3 of which are variants of concern. And this 614D in blue circles here was sort of one of the very first, what I would call the first variants to emerge that, as Ernesto mentioned, it swept over the globe, and everything since has basically descended from that. So the sera that we used in this assay are from patients that were infected by the virus pretty early on in the pandemic. And so their antibodies represent sort of the early ancestor viruses. And then as you look at this, what these are these dilutions of the serum. The number represents the amount the serum has been diluted. And then the serum is treated with the same amount of virus, no matter what the dilution is. And then what we're looking at on the y-axis here is the percent of inhibition of neutralization. In other words, how well do the viruses evade those antibodies? And so if you look at the sort of what I'm calling the ancestral strain or the earlier strain in blue here, it's mostly neutralized, even at a very high dilution. And so those antibodies do a very good job of neutralizing that virus. But if you look at the variants that have emerged more recently in the pandemic, the antibodies from these patients still neutralize them, even at pretty significant dilutions, but they don't neutralize them as well. And so you can see, like, if we look at this 160x dilution here, there's about a 4-fold reduction in neutralization of the B1351 virus compared to that parent strain that was circulating earlier in the pandemic. So the antibodies still bind, they still neutralize, they just don't do it as well. And this is a good example of why we're trying to get these viruses into the lab to test them against sera from different people that have been naturally infected and different people that have been vaccinated by different vaccines,
to try to understand how well the antibodies generated by infection and vaccination are still neutralizing the newer and newer variants that are emerging. To wonder whether or not, is there going to have to be a different type of vaccine? Or they're going to have to be boosters? How long do antibodies last? Those kind of questions are the ones that we're trying to focus on right now. And I think that's it for my presentation. So thank you for your time, and I'm looking forward to the discussion that follows. Muchísimas gracias, Dr. Justin Lee. No tenemos mucho tiempo antes del final, así que sé que la doctora Alpuche ha estado contestando algunas preguntas en el chat, pero sí hay una pregunta que me gustaría hacerle a los ponentes antes de que pasemos a los comentaristas, ¿ok? Y la pregunta tanto para Ernesto como para Justin es si ustedes creen que la vacunación o el avance de la vacunación está ejerciendo un tipo de presión selectiva en el virus y esto está haciendo que aparezcan las nuevas variantes. I think in theory that is possible. That is what we would expect based on what we know from other viruses and other vaccines. However, we haven't seen evidence to support that yet. And so far, as I said, we don't have any variants of high consequence because the vaccine all the vaccines available do seem to work against all the known circulating variants. They work to different levels, but we haven't yet seen the type of selective pressure be imposed on the virus that allows it to mutate around all of the vaccines and become basically back to where we were pre-vaccination. So I think in theory that's possible. It's something that we're watching closely, but as of right now, we have no evidence to suggest that that is actually happening. Thank you so much, Justin. Bueno, entonces vamos a pasar a los comentarios. Creo que las damas le vamos a ceder el lugar a los caballeros aquí y vamos a empezar con el señor Cristian Morales Furiman, director de la Asociación Panamericana de la Salud aquí en México, y luego vamos a continuar con el doctor Carlos Arias Ortiz. Les voy a pedir a los comentaristas, por favor, si se pueden adherir a 5 minutos de comentarios para poder terminar a tiempo. Adelante, querido Cristian. Bueno, muchísimas gracias, María Julia. Es la Organización Panamericana, no la Asociación Panamericana de la Salud. Hoy creo que estoy muy preocupada por el tema de las vacunas, así que perdón por todos los lapsos. No se preocupe. Pero además representamos a la Organización Mundial de la Salud aquí en México, como ustedes bien saben. Muy brevemente, los comentarios, aquí ya se dijo, las variantes están presentes, todas las variantes de preocupación están presentes en México y bueno, tienen una prevalencia en los países bastante importante. A ver, la próxima, por favor. Sí quería resaltar este cuadro en donde vemos que en realidad tenemos muy poca información y evidencia aún sobre el efecto de las variantes, por lo que es muy, muy importante continuar reforzando los sistemas de vigilancia genómica y realizando los análisis que nos permitan entender mejor las características de transmisibilidad, severidad, riesgo de infección e impacto en el diagnóstico. Si vemos en el caso de la variante Delta, que es la que más nos preocupa en este momento, por supuesto que se ha evidenciado una mayor transmisibilidad en la tasa de ataque, así como también hay un posible aumento, pero no confirmado, del riesgo de hospitalización, lo que hablaría de una mayor severidad, así como una reducción de la actividad neutralizante reportada. Pero nos faltan datos y hay que seguir trabajando en esto. No voy a detenerme en esta gráfica, que la pueden encontrar en el sitio de la OMS, respecto del análisis que se hace en cuanto a los efectos de las variantes y en particular Delta en cuanto a las diferentes tecnologías vacunales y los diferentes tipos de vacunas, todas las cuales se están aplicando, por cierto, en México. Donde sí me quiero detener un instante
es en estos elementos que son los objetivos finalmente de la vigilancia genómica. ¿Para qué tenemos que reforzar esta vigilancia genómica y por qué tenemos que poner tanto énfasis en la misma? Primero, claramente, por supuesto, está la idea de la detección temprana de las variantes que circulan en el país, las variantes de preocupación y las variantes que son de interés, y todas las variantes que puedan, tanto internacionales como autóctonas, que puedan ir siendo introducidas en la epidemia en el caso mexicano. Para esto es clave contar con un número adecuado de muestras y corregir la situación que mencionaba el doctor Ramírez en su presentación con respecto a lo que estamos viviendo en varios estados con los cuales no tenemos necesariamente un número adecuado de muestras. Ahora, la vigilancia tiene que tener como efecto inmediato el aumentar la capacidad del sistema de salud para aislar a los pacientes y rastrear los contactos y ponerlos en cuarentena cuando esto sea necesario. Si la vigilancia no tiene un correlato en las acciones concretas para mitigar la dispersión de la pandemia, bueno, pues la misma queda trunca y servirá seguramente para publicar artículos muy interesantes en las revistas indexadas, pero no necesariamente para salvar vidas y disminuir la morbilidad por COVID-19, que es el gran objetivo que tenemos. La investigación de la virulencia, y aquí volvemos a estos elementos de transmisibilidad, severidad y letalidad y evasión inmunológica, en donde hay que resaltar la importancia de establecer los análisis adecuados entre la prevalencia de las diferentes variantes con el estudio del comportamiento clínico de los casos. En ese sentido, se requiere un esfuerzo aún más importante de integración de los diferentes componentes del sistema de salud para lograr esto. La evaluación de los riesgos. Es fundamental poder incorporar los elementos relativos a la equidad, finalmente, que influyen en un impacto diferencial en los diferentes grupos de población respecto de la prevalencia de una u otra variante. Hay grupos que tienen una situación de riesgo mayor, grupos de edad, por supuesto, y grupos que están expuestos a determinantes sociales y medioambientales de la salud que pueden requerir medidas finalmente de salud pública, de política pública, específicamente adecuadas a sus necesidades para evitar justamente este impacto que ahonde en las brechas de equidad con respecto a la pandemia. El potencial de atención clínica, las expresiones clínicas, una vez más, es importante estudiarlas y prestar mucha atención para adaptar los protocolos y poner al día los lineamientos para el manejo sintomático de la COVID-19. Sin lugar a duda, la toma de decisión es el objeto principal de esta vigilancia genómica para poder adaptar las medidas de salud pública, revisar los esquemas vacunales y hacer o proponer intervenciones vacunales focalizadas según se vaya requiriendo. Por último, un elemento muy importante es la información oportuna a las entidades estatales y al Reglamento Sanitario Internacional. Hay que ser cuidadosos en retroalimentar a la autoridad estatal y darle la oportunidad de ser la primera en informarle a la población para reforzar así su legitimidad y no minar la confianza finalmente que la población tiene en la misma. Esto es fundamental para poder tener mayor impacto en la comunicación de riesgo dirigida a la población y modulada, ¿no es cierto?, por la presencia de una u otra variable. Los dejo con la próxima diapositiva que termina mi comentario. Nosotros tenemos 4 grandes prioridades en este momento de colaboración técnica en OPS para 2021 y la número 3, que es transversal, está precisamente enfocada al apoyo justamente a reforzar las capacidades de vigilancia genómica de las variantes. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, María Julia. María Julia, no Aquí estamos. Aquí estamos. Perdón, es que estoy trabajando con un arreglo de computadoras y pantallas y no se puede mover muy bien mis botones de mouse.
disculpas por eso. Creo que no me van a invitar a moderadora, así que de nuevo, así que perdón por todos los inconvenientes. Una pregunta muy rápida antes de que pasemos al doctor Arias. Cristian, tú hablaste de mantener informadas a las autoridades estatales y dar aviso para que se tomen las medidas adecuadas, pero a la velocidad que están avanzando estas variantes y a la velocidad que podemos hacer estudios para realmente entender estas variantes y saber el impacto que tienen, ¿cómo logramos un equilibrio ahí? O sea, ¿cómo logramos alertar a todo el mundo de que las variables suben y bajan? Veamos los cambios que hay en apenas días Tienes que asumir que en la ya incidencia de las variantes, y sin embargo, ¿cómo podemos ir rápidamente diciéndole a las autoridades de salud pública a nivel estatal y local que tienen que tomar medidas? ¿Qué significa todo esto? Sí, muy importante tu pregunta, María Julia, y obviamente, como todas las preguntas importantes, no tienen una respuesta clara y simple. Sin embargo, hay un elemento que vale la pena resaltar, y el doctor Ramírez me corregirá, pero entre que se obtiene la muestra y se hace el análisis genómico, en general está pasando un mes hasta que Claro. se pueden analizar estas muestras. Entonces, ahí tenemos que buscar acelerar los procesos, por un lado, pero sobre todo, y a lo que me refería yo, es que más allá de los tiempos que nos tome justamente el poder tener y contar con las informaciones y los análisis, lo fundamental es entender que es clave determinar quién va a ser el que informa, quién va a ser el que informa primero, quién va a ser el que amplía la información. Y en ese sentido creo que hay todavía un espacio de oportunidad que se debe mejorar entre la coordinación del nivel federal con las entidades federativas en el sentido de reforzar de manera conjunta la coherencia de las acciones del sistema de salud mexicano. Recordemos que México sufre los resabios, en realidad no los resabios, la característica que tiene México de un sistema de salud altamente fragmentado, con una rectoría del nivel central extremadamente debilitada, debido a las diferentes formas en cómo se ha venido desarrollando este sistema en los últimos 30 o 40 años. Entonces, eso no se corrige de un día para otro, y menos durante la pandemia. Pero sí tenemos que ser más cuidadosos, podemos ser más cuidadosos en eso, y creo que vamos a tener un impacto finalmente más grande si lo hacemos, porque reforzando la autoridad estatal que está más cerca de la población, probablemente vamos a llegar mejor con los mensajes de comunicación de riesgo para la población frente a la existencia de una u otra de las variantes que circularán en ese territorio. Fantástico, muchas gracias. Sobre todo el tema de comunicación de la incertidumbre que se tiene y comunicar eso claramente a la población, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, muchas gracias, Cristian. Pasamos al doctor Arias. Por favor, doctor Arias, si nos puede dar sus comentarios en 5 minutos. Sí, claro, con mucho gusto. En relación a esta pregunta que hacías, María Julia, yo creo que es muy difícil, ciertamente, responder de manera oportuna a los datos que se van generando muy rápidamente, muy cambiantes. Yo creo que esa no es la estrategia que debería de tomarse. Yo creo que la estrategia que debería tomarse en México y en todos los países es asumir que, por ejemplo, en ese caso, hablando de la variante Delta que nos preocupa, que ya está en todos lados y que va a estar, si no en un mes, en 2 meses o en 3 meses, y que probablemente después surja alguna otra con otras características que le permitan dispersarse de manera más fácil. Exacto. Entonces, las medidas no pueden ser en respuesta a lo que está sucediendo, porque ya estamos viendo las cosas, cuando menos, con 2, 3, 4 semanas de anticipación, de muestras no representativas. Entonces, esa no es la vía, creo yo, para una respuesta de salud pública correcta, efectiva. Ahora, en relación a las presentaciones, quizá yo me gustaría comentar sobre dos aspectos. Uno es, esto se ha dicho de manera repetida, tanto por los ponentes como en las preguntas, y en particular a esta variante Delta, que es una variante mucho más transmisible que las otras. Yo no conozco ningún dato en donde realmente se demuestre que son más transmisibles. A mí me parece que ese es un concepto, es decir, la riqueza que tiene el español, que nos da tantas palabras
diferentes y bueno, también en los otros idiomas. Pero se habla de infecciosidad, de contagiosidad, de transmisibilidad, de manera más o menos equiparable, equivalente. Y no es lo mismo. Yo creo que hay que tener muy clara la diferencia, cuando menos desde el punto de vista virológico, y esa es mi área de expertise, de experiencia, como virólogo molecular básico, digamos. Una mayor transmisibilidad está relacionado con la capacidad de un virus para ser transmitido, para pasar de un huésped a otro. Eso es un virus más transmisible. Eso no hay ningún dato que apoye que la Delta o ninguna de las otras sean más transmisibles. Lo que se está queriendo decir, o como yo lo entiendo, es que se dispersan más rápidamente que las anteriores. Y esto habría que ver por qué es. Pudiera ser, no estoy diciendo que no puedan ser más transmisibles, sino que simplemente no hay suficientes datos como para decirlo de manera tajante, digamos, o definitiva. Pudiera ser, y a mí me inclino a pensar más, que esto es dado por la respuesta inmune que se está generando a través de las infecciones naturales y ahora las vacunas. Y esto está un poco ligado a otra pregunta que se hacía. Y creo que esto es muy importante definirlo y diferenciarlo, porque si pensamos que una cierta variante es mucho más transmisible, como se leen datos ahí y en los lugares más prestigiosos, el New York Times, y con muchos colegas, de que ya es 8 veces más transmisible, entonces empiezan a difundir ideas como que entonces también esta variante, escuchaba yo el día de ayer una entrevista, pudiera ser contagiosa aún en espacios libres, a diferencia de otras. Pero esto no es correcto. Yo creo que si fuera una variante que realmente estuviera probado que es más transmisible, entonces pudiera ser el caso. Pero si en realidad lo que estamos viendo es una mayor capacidad de dispersión por los antecedentes inmunológicos que tiene cada vez más las poblaciones, entonces es una historia totalmente diferente. Y en este mismo sentido, diría yo, y conectado con el papel que puedan tener las vacunas, las diferentes vacunas en relación a la infección con estas variantes, hay que recordar que estas variantes se dan por mutaciones principalmente en la proteína de superficie del virus que responden a una presión o que tienden, por un lado, a aumentar su capacidad de infectar, de unirse al receptor, pero por otro lado, evadir la respuesta inmune. Pero esto no es todo. Está también la respuesta inmune celular, que esa no está siendo afectada en los variantes de acuerdo a la información que existe. Entonces, yo creo que hay que también tener mucho cuidado en interpretar la efectividad ya en campo, digamos, de las diferentes vacunas ante las variantes que se han generado y que seguramente, como decía el doctor Liz, seguirán generándose por algún tiempo en relación a la efectividad que puedan tener estas vacunas. Y dejaría ahí mis comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arias. Muchas gracias por esos comentarios. Ahora agrego algo en un segundo, pero quiero pedirle a la doctora Celia Alpuche si nos da un minuto de comentarios, ya que no tenemos mucho tiempo y tenemos que volver al doctor Rivera para cerrar el seminario. Muchas gracias, María Julia. Es muy breve. Realmente el virus necesita estar infectando a una persona para replicarse y que de esta manera se vayan generando las variantes. Entonces, si nosotros disminuimos la posibilidad de infección, disminuimos la posibilidad de que este virus se replique y puedan generarse más variantes que eventualmente puedan tener mayor repercusión de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, creo que es muy importante no olvidarnos que las medidas no farmacológicas, como son las precauciones
precauciones de contacto respiratorio, el usar adecuadamente una mascarilla, la distancia, etcétera, a pesar de que sabemos que tenemos que seguir con nuestra vida en estas condiciones, deben de estar muy presentes en nosotros y debemos mantenerlas y cuidarnos, evitar las aglomeraciones, espacios cerrados, etcétera, para poder evitar estas infecciones. Recuerden, estas variantes, a pesar de que existen algunos estudios que han empezado a demostrar estos R0s que han cambiado de unas a otras ya en población, todavía no se ha demostrado que sean más virulentas una que otra y el que disminuyen la eficacia de los anticuerpos neutralizantes contra algunas de ellas en casi la gran mayoría de los estudios que se han podido realizar con algunas de estas vacunas, no con todas, porque no todas lo han realizado, se demuestra que tienen una buena eficacia para seguir protegiendo contra formas graves y hospitalizaciones. Entonces, lo más importante es vacunarnos con la vacuna que tengamos al alcance. Esa es la mejor vacuna que podemos recibir y seguir cuidándonos en términos generales, independientemente de las variantes que estén circulando, pero sí tenemos que observar los aspectos biológicos de estas. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctora Alcuche. Yo quiero agradecer mucho al doctor Rivera y al licenciado Ábalos por haber organizado este seminario. Creo que le quiero agradecer mucho a los speakers y a los comentaristas. Creo que vemos la diversidad de cosas que tenemos que aprender sobre este tema de variantes, desde cómo están circulando, los mecanismos de vigilancia, cómo hacemos los estudios para entender qué significan esta varianza, estas variables, qué medidas hay que tomar. Me interesó mucho lo que dijo Cristian de la comunicación de riesgo, porque también, como dijo el doctor Arias, todos leemos artículos que si las variables son más transmisibles, que si no, empieza el pánico, o alguna gente deja de vacunarse simplemente porque dice las vacunas no van a ser efectivas contra las variables. Entonces, a mí me gustaría tomarme el atrevimiento de pedirle al liderazgo del Instituto Nacional de Salud Pública si quisieran repetir un seminario quizá en un mes o unas semanas más para ver a dónde estamos y para cubrir estos aspectos que quedan pendientes y quedan mucho para hablar, ¿no? Sobre todo cómo traducimos la ciencia y la epidemiología en acciones de salud pública en este momento en el que sabemos tan poco. Y quizá apoyar a nuestros colegas de la Secretaría de Salud y de los estados con los mensajes de comunicación de riesgo sobre estos temas. Así que bueno, doctor Rivera, de nuevo disculpas por la falta de nombre, la mala pronunciación de los nombres de aquí, las equivocaciones, muchas gracias y de nuevo para usted para cerrar el seminario. Muchísimas gracias, María Julia, por esta excelente moderación. El gran interés que despertó este seminario se evidencia por la participación de más de 1,400 personas entre Zoom y Facebook. Y sin duda alguna, la propuesta de María Julia de que repitamos un seminario sobre este tema en alrededor de un mes, me parece que debemos hacerlo, es importante. Y termino diciendo que quisiera yo agradecer mucho la participación de nuestros ponentes, el doctor Justin Lee, el doctor Ernesto Ramírez, y de los excelentes comentarios, a pesar de muy breves, de el doctor Arias, de Cristian Morales y de Celia Alpuche, y agradecer nuevamente a nuestro patronato y a la Fundación de Investigación y Enseñanza en Salud Pública, porque junto con el instituto organizamos un seminario que me pareció muy exitoso. Muchísimas gracias y esperemos entonces en alrededor de un mes, mes y medio, volver a tener un seminario similar. Gracias a todas y todos. Excelente. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Gracias a todos. Thank you, everybody. Thank you so much. Justin, thank you very much. María Julia, muchas gracias. Thank you. Thank you, everybody. Hasta luego a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Celia, también. Abrazo.